Este tema puede ser de edificación para católicos y también para no católicos. Otra razón por la cual estoy contento es porque en esta ocasión me está acompañando una vez más mi querida esposa Sharon. Dios te bendiga, Sharon, ¿cómo estás? Estoy muy bien, gracias a Dios, y muy feliz de poder estar aquí otra vez con todos ustedes. Pues una vez más, Sharon, gracias porque tomas el tiempo, más bien apartas tiempo a propósito para acompañarme y ayudarme aquí con toda la producción. Realmente sí lo es, hermano. Sí, sí es mucho trabajo lo que se tiene que hacer detrás de cámaras, pero gracias a Dios por mi esposa que me apoya aún en este apostolado que estamos llevando para ayudar a católicos y también a cristianos no católicos. Queremos dar la bienvenida, como siempre, a los que nos están acompañando. Ya vemos a un buen número ahí en el chat. Pues como siempre, ¿no? Les queremos pedir que le den like. También, si no se han suscrito, si eres nuevo en nuestro canal, suscríbete a este canal, haz clic en la campanilla y escoge la opción de todas las notificaciones, todos los avisos, para que te lleguen los avisos de las publicaciones que estaremos subiendo a este canal. ¿Ves a alguien ahí en el chat, Sharon, que quiera saludar? Sí, veo aquí Jessica Di Benedetto, también Osmar Fuentes, Sergio Cobian, María Cisneros, Mireya Álvarez, Lynn Cabrera, también Elia Moreno, Camacho, Blanca Gómez, Eva Correa, Rodrigo Domínguez, Pedro Barajas, Carlos Muñoz, Liz LB, también Juliana Holguín. No sé si has visto más personas, pero saludos a todos que van llegando. Así es, sí, bienvenidos sean todos los que ya están en la transmisión. Y sí, de este lado también puedo ver algunos hermanos que nos acompañan en la plataforma de Facebook. Doy la bienvenida a Juan Rodolfo. Dios te bendiga, a Juan Rodolfo Ruelas. También veo a Adrián Nahuatl y también está por ahí Deraz Morales y Héctor Chávez y a todos los demás que están llegando a Facebook. Les pedimos también que le den like, si pueden compartir el video en Facebook, en sus comunidades, en sus redes sociales, se los vamos a agradecer. Es una manera de apoyar nuestro apostolado. También hablando de Facebook, por ahí nos está acompañando Beba Barajas. Dios te bendiga, hermana Beba. Y bueno, y todos los que van llegando, ¿no? Veo a bastantes ya en el chat, Puerto Rico presente como siempre. Ahí está Gabriel Resto. Dice saludos desde Puerto Rico. Dios te bendiga, hermano Gabriel. También está por ahí Michelle Álvarez. Buenas noches, hermanos. Bendiciones. Y después tenemos a Néstor. Dios te bendiga, Néstor. Está por ahí, veo a Lucio. Dios te bendiga. Marga. Dios te bendiga, Marga. Luis Prendes. Dios te bendiga. También veo por ahí a Lino, Dios te bendiga, Lino. Soldado Romano, Dios te bendiga, hermano. Reyes López, está también ahí Franco, Dios te bendiga. Aarón, Dios te bendiga, Aarón. Jesús Esteban Sánchez, Dios te bendiga. Hermana Juliana Holguín, Dios te bendiga, hermana Juliana. También está nuestra hermana Liz, bendiciones, hermana Liz. Carlos Muñoz, un abrazo, Dios te bendiga, hermano. Pedro Barajas, bendiciones, hermano, hasta California. Rodrigo Domínguez, bendiciones, un fuerte abrazo. Eva Correa, Dios te bendiga, hermana. Blanca Gómez, bendiciones. Acá está Deras Morales, Dios te bendiga. Camacho, bendiciones. Elia Loesa, hola, Dios te bendiga, hermana. Lynn, Dios te bendiga, bendiciones. Hermana Mireya Álvarez, Dios te bendiga, hermana Mireya, saludos a ti y a tu familia. También está por ahí María Cisneros, bendiciones. Sergio Cobian, Osmar Fuentes. Aquí está la hermana Jessica Di Benedetto desde la Argentina. Dios te bendiga, hermana Jessica, bendiciones. Está acá Marvin Núñez, Dios te bendiga. Diana Untiveros, bendiciones, hermana Diana.
hermano Freddy Mechanic, Dios te bendiga, hermano Freddy, Luisa Pimentel, y acá tenemos a Marta, y bueno, son más los que están llegando, ¿no? Ujú. Todos ustedes sean bienvenidos, hermanos. Y bueno, ¿qué les parece si pues vamos a comenzar con la enseñanza y después también vamos a dar oportunidad para los que tengan comentarios o preguntas que se relacionen con el tema de esta noche? Como seguramente ya vieron, el título de la transmisión es "Por estas razones yo no quería ser católico". Obviamente, ¿no? Ahí el yo, pues ahí entra su servidor, José Plasencia, pero también mi esposa. Nosotros en verdad no, pues no queríamos ser católicos y vamos a ver por qué. Vamos a estar viéndolo bien, vamos a ver varios puntos y yo espero que este programa pueda ser de bendición para todos ustedes. ¿Qué les parece, hermanos, si comenzamos rezando el Ave María para pedir la intercesión de Nuestra Señora y después encomendarnos al Señor? Les invito a orar. Yo voy a decir la primera parte y después mi esposa la segunda parte. Bueno, a ver si se acuerda. Estamos acostumbrados a rezarlo en inglés, pero bueno, sí, sí nos vamos a acordar. Am, o quieres que hacer tú la primera parte, Sharon? ¿O no No, la importa? segunda parte está ¿La bien. segunda parte está bien? Sí, sí. Perfecto. Bueno, pues vamos a orar. Oremos, hermanos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor Dios, te pedimos en esta hora de tu bendición. Nos queremos encomendar a tu cuidado, a tu gracia. Queremos pedir por los que nos están acompañando, tanto católicos como no católicos. Pedimos por los católicos, ayúdales a crecer en santidad, ayúdales a consagrarse cada vez más a ti. Te pido por sus necesidades que puedan tener en su vida personal, en sus familias. También pido por los no católicos, ya sea cristianos, no católicos o incluso no creyentes, personas que simplemente pues no conocen el Evangelio de nuestro Señor. Pido, Señor, que uses tu palabra, que es viva y es eficaz, y uses también tu Espíritu Santo para hacer en nuestras vidas lo que es tu santa voluntad. Pedimos esto en el nombre de nuestro Señor y encomendándonos a la intercesión de nuestra Madre, la Virgen María. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Muy bien, hermanos, pues, ¿qué les parece si comenzamos? Vamos a comenzar primeramente con una introducción. Como pueden ver ya en pantalla, tenemos la pregunta, ¿no? ¿Por qué yo no quería ser católico? Y realmente, hermanos, esta pregunta tiene todo el peso de su significado. No es un cliché. Esta no es una pregunta que suena bonito. En verdad, nosotros no queríamos ser católicos. Pero la pregunta es ¿por qué? Bueno, si se quiere responder de manera simple y sencilla, es por ignorancia, ¿no? Uno pudiera simplemente responder, bueno, por ignorancia, en el buen sentido, ¿no? Y aquí acabaríamos el programa, ¿no? Pero no, vamos a desglosarlo. Pero en una palabra sería por ignorancia, ¿no? Porque desconocíamos lo que verdaderamente era la Iglesia Católica, desconocíamos lo que verdaderamente era la fe católica, teníamos una idea, una imagen que nos habían pintado, ah, pues en parte por nuestra poca formación, pero en parte también por ciertos prejuicios que son populares en ciertas denominaciones, en ciertos círculos protestantes, hay que decirlo. Entonces, por ignorancia, yo rechazaba, hermanos, aquello que no entendía. Esa es la verdad. Yo rechazaba aquello que no entendía y deseaba refutar algo que ni siquiera conocía. Y tristemente, hay quienes están así todavía hasta el día de hoy.
y aquí voy a regresar con ustedes, hermanos. Hay quienes hasta el día de hoy están así, ¿no? Debido a su ignorancia, rechazan la fe que no entienden, rechazan la iglesia que no comprenden, ah, y desean, quieren, invierten sus fuerzas, invierten su tiempo tratando de refutar algo que ni siquiera conocen. Obviamente, me estoy refiriendo a la fe católica, me estoy refiriendo a la Iglesia Católica. Y aquí me gustaría dar paso a Sharon, que nos comparta, no sé, ¿qué te viene a la mente cuando escuchas las palabras de esta introducción, Sharon? Sí, es muy cierto todo lo que dijiste, porque pensando en mi propio ejemplo, yo crecí en una iglesia bautista muy anticatólica. Fui a una escuela bautista toda mi vida, desde el kinder hasta el colegio. Y todo lo que me enseñaron sobre la fe, la iglesia católica, si ellos mencionaron algo del catolicismo, siempre era algo negativo. Hasta la historia que me enseñaron era una historia desde la perspectiva del protestantismo, pero yo no sabía, yo no tenía ni la menor idea de que la historia que me enseñaron era desde la perspectiva protestante, que evitaron mencionar varias cosas en la historia que eran favorables a la Iglesia Católica, y tantos años creciendo en ese ambiente, uh, donde todo lo que uno se escucha es contra la Iglesia Católica, hasta en las mismas noticias que uno escucha, siempre lo negativo, lo negativo. Y sí, yo realmente tenía mucho prejuicio en contra de la Iglesia Católica, y para mí era, porque yo no quería ser católica, era algo malo. Ujú. Sí. Sí, no sé si te acuerdas de la frase, Sharon, no recuerdo si era solo obispo o arzobispo, Fulton Sheen. Fulton Sheen ah, solía decir que él conocía miles de personas que, ah, que tenían un desprecio por lo que ellos se imaginaban era la Iglesia Católica, pero que conocía muy pocas personas, contadas con la mano, ¿no? Como decimos, contaditas, que realmente conocían lo que era la Iglesia, conocían lo que era la fe católica, y con todo y ese conocimiento la despreciaran. Él decía que muy pocas personas realmente él conocía que entendieran la Iglesia, que entendieran la fe católica, y después de todo ese entendimiento, de todas maneras, hubiesen decidido rechazarla, despreciarla, odiarla, ¿no? Por fuerte que se escuche la expresión. Y creo yo que eso es verdad. Si bien yo no considero que yo haya desarrollado un, un anticatolicismo férreo, muy, muy fuerte, pero sí, ahora sobre todo viendo hacia atrás, hacia el pasado, puedo darme cuenta que de una manera muy sutil, ahí estaba en en mi teología, en mi cosmovisión, es decir, en mi manera de ver el mundo, ahí estaba ese anticatolicismo. Es imposible verdaderamente ser protestante, protestante de convicción, protestante militante con convicciones fuertes. Es imposible ser protestante en serio y al mismo tiempo pretender decir que no se tiene nada en contra de la Iglesia Católica. Es simplemente, es un absurdo, es una contradicción. Y yo quiero que vayamos a la siguiente parte de la introducción. Como pueden ver ahora en pantalla, tenemos otra pregunta. ¿Cuáles eran mis prejuicios y malos entendidos sobre la fe católica? Bueno, vean lo que yo he puesto ahí a manera de respuesta. Todos mis malos entendidos se basaban en un solo prejuicio. Esto es importante, hermanos.
Y esto no solo aplica a mí, al antiguo José, antes de convertirme, antes de realmente hacerme católico por convicción y por la gracia de Dios. Esto le aplica a todos aquellos que militan contra la iglesia. Todos los malos entendidos, todas las cosas que ustedes escuchan, que constantemente están diciendo en un video, en un púlpito protestante contra la iglesia, están basadas en un solo prejuicio realmente. Y el prejuicio es el siguiente: la iglesia no enseña la verdad. Una vez que la persona es convencida, es persuadida de que la iglesia católica no enseña la verdad, una vez que la persona abraza este prejuicio, de ahí se van a derivar, de ahí se van a seguir toda la sarta de malos entendidos que constantemente escuchamos a menudo, ya sea desde púlpitos anticatólicos o canales anticatólicos, redes sociales anticatólicas, que las hay. No podemos pretender que, pues, que esto no es una realidad. Yo creo que mi deber, y creo que también compartes el sentir, Sharon, nuestro deber, que venimos de ahí precisamente, que repito, aunque no teníamos un anticatolicismo férreo o muy fuerte, no teníamos realmente un odio contra las personas católicas, no, pero sí despreciábamos lo distintivamente católico. Creo que nuestro deber, Sharon, y no sé si compartes este sentir, nuestro deber es ahora ayudar a los que se encuentran ahí y también ayudar a nuestros hermanos católicos a dos cosas. Número uno, entender por qué estas personas operan de esa manera, por qué estas personas operan así. Y número dos, que los hermanos católicos, al comprender por qué estas personas se comportan así, también puedan ellos desarrollar una paciencia y un amor por estas personas que están engañadas y que necesitan verdaderamente ser alumbradas con la plenitud del evangelio, con la plenitud de la fe cristiana. ¿Cómo ves, Sharon? Sí, es muy cierto lo que dices. Una parte muy importante de evangelizar es ponernos en los zapatos de otra persona. Y tal vez es una razón que es bueno escuchar ese tipo de videos. Si eres católico, pues ya eres católico, pero ese tipo de video te ayuda a entender de la perspectiva de un protestante, por qué es tan difícil que un protestante, especialmente alguien como yo que creció en el protestantismo, por qué es tan difícil explicar y que ellos entienden y que no nos frustramos, que siempre tengamos en mente el alma de la persona y que ellos tienen lentes de un color diferente, un entendimiento diferente de nosotros los católicos y que requiere paciencia, amor, tiempo. Y estaba escuchando un libro en audio el otro día y la persona en el libro decía que es mucho más fácil ganar un alma con paciencia y amor que con argumentos y con pues soberbia, que yo tengo la razón y quiero que entiendas que yo tengo la verdad. Querer como cambiarlo, ¿no? O sea, querer sí. uno como individuo cambiar a la otra persona, ¿no? Sí, nosotros tenemos el deber de compartir el evangelio, nuestra fe, pero al final del día la conversión viene de Dios. Una pregunta, Sharon, antes de pasar al siguiente punto. ¿Has escuchado que cuando algunos hermanos separados, es decir, protestantes, escuchan, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de cómo ayudar a estas personas a comprender, ¿no? Para que así se puedan convertir. Dicen, yo sé por qué lo dicen, ¿no? Pero has escuchado que dicen, ustedes no hablan del evangelio. Esto que ustedes están diciendo no tiene nada que ver con el evangelio. Ellos lo que están diciendo es, como no hablamos su mismo lenguaje, Sí. como no hablamos sus puntos teológicos, y estamos hablando de protestantes entrando al seno de la iglesia, como que no lo ven como evangelismo, no lo ven como una forma de llevar a cabo Sí. la obra de Cristo. ¿Cómo ves? Como nosotros incluimos la iglesia y la importancia del magisterio y de la tradición, piensan que no estamos compartiendo el evangelio, porque para ellos el evangelio solamente se encuentra en la Biblia. Como las cuatro leyes espirituales, ¿no? Dios te ama, eres pecador, debes arrepentirte. Y todo eso es verdad, ¿no? Como ya lo explicamos en otro programa, es verdad. Sin embargo, solamente es el esqueleto
hay todo un cuerpo, hay tendones, hay músculos, hay una plenitud que Cristo la depositó en la iglesia, pero ellos no lo ven así. Obviamente yo tampoco lo veía No, así, ¿no? definitivamente Ah, no. a mí me parece muy, muy interesante, ¿no? Así es de que vamos a continuar, hermanos, como pueden ver ahí en pantalla. Ahora sí, ya vimos esta introducción, ya vimos que ah, la razón por la que no éramos católicos, en una palabra, es por ignorancia. Nosotros rechazábamos aquello que no entendíamos, porque si lo hubiésemos entendido, no lo hubiésemos rechazado ni locos, como se dice, ¿no? Sí. Y nosotros deseábamos, especialmente yo cuando comencé en este viaje que terminó en la iglesia, yo no me imaginaba que ese sería mi destino. Yo deseaba refutar algo que ni siquiera conocía. Pero bueno, y también como vimos en la segunda parte de la introducción, vimos que todos mis malos entendidos como protestante, todos los malos entendidos del José protestante se derivaban de un solo prejuicio. Y ese prejuicio es que la iglesia, decía yo, me enseñaron a mí, la iglesia no enseña la verdad. Es decir, el punto de partida es una sospecha de la iglesia, es pensar que la iglesia es mala y me quiere engañar. La Ujú. iglesia no me quiere enseñar la verdad, la iglesia me quiere engañar. Se le podría llamar la hermenéutica, por así decirlo, la hermenéutica de la sospecha, ¿no? La Mm. iglesia es ni siquiera darle el beneficio de la duda a la iglesia, es pensar que la iglesia de entrada es mala y nos quiere engañar. Pero bueno, vamos a ver, ya hablando de manera más concreta, el punto número uno, como lo pueden ver también en sus pantallas, punto número uno, la iglesia, porque estamos hablando de mis malos entendidos. Hay muchos, ¿no? Pero lo he resumido en 5. Y este es el primer malentendido. Esta es la primera razón por la cual yo no quería ser católico. Si tú te has preguntado, hermano, hermana, querido oyente que nos estás acompañando, si tú te has preguntado, ¿cómo es posible que José o Sharon, cómo es posible que hubo un tiempo cuando ellos no querían ser católicos? ¿Por qué? ¿Cómo pensaban? Pues aquí tienes la primera cosa que pensábamos. Nosotros pensábamos que la iglesia se corrompió a través de los siglos y Dios levantó a los reformadores protestantes para restaurar el verdadero evangelio. Si te das cuenta, donde dice verdadero evangelio, no lo puse entre comillas, simplemente lo puse así. La razón por la que no lo puse entre comillas es porque yo sí estaba convencido de que esto era verdad. Yo estaba 100% convencido de que en verdad la iglesia se había corrompido a través de los siglos y que en verdad Dios había levantado a los reformadores protestantes como Martín Lutero, Juan Calvino, Zwingli, Knox, etcétera, etcétera, que Dios había levantado a estos hombres para restaurar, para recuperar el verdadero, así decía yo, ¿no? El verdadero evangelio. Y obviamente, esto no es verdad, pero yo estaba convencido de esto. ¿Cómo ves, Sharon, con este primer punto, con la idea, eh, no sé, ahora reflexionando ah, en el pasado, viendo hacia atrás? ¿Tú te acuerdas cuando tú pensabas, yo sé, esto puede variar dependiendo de la denominación, pero tú te acuerdas cuando básicamente tú pensabas esto, que la iglesia se había corrompido y que Dios tuvo que levantar a los reformadores protestantes para recuperar el verdadero evangelio? Sí, es exactamente lo que pensaba cuando era protestante. Y la pregunta que yo me hago es, ¿por qué pensaba así? Y yo creo que al menos en mi caso y en el caso de muchos protestantes, es por la historia que nos enseñan. La historia que me enseñaban a mí como protestante y en mi escuela protestante era que Constantino hizo la iglesia católica pagano y que empezaron con rituales paganos en la iglesia. Y luego la idea que los protestantes en su mente, de su historia que tienen en la Edad Media, era un tiempo de oscuridad y era un tiempo feo. Y también llegamos
a la Reforma, todos los abusos que había, la Santa Inquisición, que mataban a millones de personas. Eso era la historia que me enseñaron a mí. Por eso yo estaba 100% segura que la iglesia católica se había corrompido porque había tanta corrupción en la iglesia hasta el día de hoy. Solo escuchaba de los abusos en la iglesia. Entonces, por eso, esa es la razón que yo estaba segura que la iglesia se había corrompido. Ahora, hay que decirlo, ¿no? Algunas de esas cosas que uno escuchaba, de algunos de estos abusos, no eran, o sea, no podemos decir que el 100% de cosas que uno escucha mezcladas con las falsedades de las leyendas negras, que son teorías falsas en contra de la iglesia, ¿no? Algunas de esas cosas son verdad, ¿no? Ah, abusos los hay en todas partes. O sea, la iglesia católica, si bien fundada por Cristo, si bien santa, porque su fundador es santo, si bien es santa porque el Espíritu Santo mora en ella, ah, sin embargo, sí está constituida de seres humanos como tú y como yo, que somos pecadores. Y obviamente sí ha habido quienes han lastimado a la iglesia, ha habido quienes sí han dado un antitestimonio. Obviamente no. Eh, o sea, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque hay quienes pueden pensar que al nosotros, por un lado, mostrar la falsedad de estas leyendas negras, también se puede llegar a pensar que estamos cerrando los ojos a la realidad y estamos diciendo que la iglesia es perfecta, que todos sus miembros nunca han hecho nada desagradable a Dios, nunca se han cometido abusos de ningún tipo. Entonces, no estamos diciendo eso, pero lo que sí estamos diciendo es que hay quienes han fabricado teorías, leyendas, a menudo se les llama así, ¿no? Las leyendas negras, para tener una justificación, para abandonar la iglesia, ¿no? Y tener una justificación, perdón, para poder hacerlo. Así es de que regresando al punto número uno, como pueden verlo, nosotros creíamos eso. ¿Qué estamos haciendo? Estamos dando respuesta a la pregunta, ¿no? ¿Por qué no queríamos ser católicos? ¿Cuáles son las razones por las que nosotros no teníamos el más mínimo interés de ser católicos? Como ya vimos al principio, son malos entendidos. Ahora lo podemos entender. Ahora lo vemos claramente. Son malos entendidos. Y el primer malentendido, como lo estamos viendo, es este. Nosotros pensábamos que la iglesia se corrompió a través de los siglos y que Dios había levantado a los reformadores protestantes y reformadores entre comillas, a los reformadores protestantes para supuestamente restaurar el verdadero evangelio. Ahora, uno puede preguntar, bueno, ¿y cuándo se corrompió la iglesia, no? Aquí hay diferentes, dependiendo a quién le preguntes, dependiendo la denominación, hay diferentes puntos de vista. ¿Tú cuál es el que tú llegabas a escuchar más, Sharon, en cuanto a cuándo fue, en qué tiempo se había supuestamente corrompido la, la iglesia? Yo realmente nunca hubiera dicho que hubo una iglesia católica y se corrompió. En mi opinión, o lo que me enseñaron es que la iglesia primitiva eran exactamente como nosotros. Eran bautistas que tenían iglesias pequeñas, que no hubo nada como la Eucaristía, eso no existía. Y sí nos hablaban de Constantino, pero realmente la iglesia católica desde siempre era corrompida. Ok, entonces, digamos, a ver, dime si más o menos estoy entendiendo cuál era lo que era popular en tus círculos. Entonces, no se creía que la Iglesia Católica al principio era la de Cristo, No. sino más bien se creía que en algún momento, siglos después, surgió como una novedad, ¿no? Sí. La Iglesia Católica era algo nuevo, ¿no? Una invención. ¿Y tú sabías o escuchaste cuándo se inventó? No, ¿No? realmente no. Ok. No había una respuesta para
para esa pregunta. Es interesante eso porque realmente no estudié la historia de la iglesia, nada más unos cuantos datos aquí y allá, pero realmente no, una historia de la iglesia realmente no es algo que enseñan. ¿Dirías tú que quizás la historia es el talón de Aquiles de la denominación donde tú te encontrabas? Sí, y también quería leer un comentario de Ujú. Ansiado. Ella dice, José y Sharon, pero los protestantes, ¿por qué no miran lo que han hecho los protestantes? Y es un muy buen punto lo que dice ella, porque me enseñaron la historia, pero nunca había escuchado de las cosas malas que había hecho la reina Oh, ¿te refieres Isabela. en Inglaterra? Ajá, Ah, sí. es que te hablan de la reina María, ¿no? María, Que era que ella católica. mataba a protestantes y todo eso, pero nunca, ni una sola vez escuché nada malo de su hermana, que era muy mala, que era hasta más cruel. Entonces, te enseñan una historia, como dije al principio, una historia perspectiva protestante, porque yo no escuché, ni siquiera había escuchado de los cristeros. No Mm, sabían nada de eso. Entonces, es por eso, es porque no saben de la historia completa. Sí, no, siempre ujú, hay abusos en todos lados, ajá. pero no te hablan de los abusos que hay del lado protestante. En otras palabras, si los abusos son la prueba de que Ujú. no es la iglesia, pues entonces ninguna sería la iglesia, ¿no? Exactamente. Si vamos a usar esa forma de pensar, no, pues es que en la iglesia católica ha habido abusos, ha habido momentos en la historia de la iglesia católica donde ha habido cosas que no están bien. Sí, pues si vas a usar esa lógica, entonces ninguna iglesia es la iglesia de Cristo, porque eso lo vas a encontrar en todas partes, definitivamente. Pero bueno, vamos a ir al segundo punto, hermanos, ¿ok? Ya vimos el primer punto, lo estamos tratando. La primera razón, más que punto, la primera razón por la cual nosotros no queríamos ser católicos. Ahí lo tienen. Y la segunda razón es por este malentendido que están viendo en pantalla. Nosotros creíamos que solamente la Biblia es infalible o era infalible para definir doctrina y moral cristiana. Ahora, alguno puede ver esto que está en pantalla y puede decir, pues, ¿qué hay de mal con eso? Eso se ve muy bien, ¿no? Si prestas atención, te vas a dar cuenta que la primera palabra que aparece en pantalla es solamente. Ese es el problema. Si tú borras la primera palabra de esta frase, si tú borras la primera palabra que tú ves en pantalla, la de solamente, todo estaría bien, porque verdaderamente la Biblia es infalible. Y verdaderamente la Biblia es usada para definir doctrina y moral cristiana. Hasta ahí todo está bien. Pero resulta que la primera palabra cambia todo el juego. Ujú. La primera palabra que ves en pantalla es lo que cambia el juego, por así decirlo. Y eso es lo que Martín Lutero comenzó a enseñar, que la Biblia es infalible y que la Biblia es usada para definir doctrina y moral cristiana. Eso todos los católicos por todos los siglos siempre lo hemos creído. Lo que nunca se había creído es que solamente la Biblia, porque siempre hemos tenido el tripié, que es el magisterio, la tradición apostólica y la sagrada tradición, la sagrada escritura. Biblia, magisterio y tradición apostólica. Martín Lutero agregó la primera palabra que ves en pantalla. Solamente la Biblia. No sé si han escuchado, hermanos, la frase de sola escritura. Solo la Biblia sola, solo la Biblia. Ahora, algunos le tratan de acomodar. Algunos dicen, no, 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 yo sí acepto la iglesia, yo sí acepto la autoridad de la iglesia, yo sí acepto la tradición de los apóstoles, sí la acepto. Pero si tú les preguntas, sí, sí los aceptas. Entonces tú aceptas que la iglesia tiene autoridad infalible para enseñar doctrina y moral, te van a decir que no. Porque en el momento que tú les dices infalible, ellos ya no lo aceptan. ¿De qué sirve que digas que tú aceptas la autoridad de la iglesia
si esa supuesta autoridad de esta iglesia que supuestamente aceptan es una autoridad falible, es una autoridad que falla. Eso significa falible, algo que falla, algo que se cae, algo que no se sostiene, algo que no se mantiene, algo que no tiene solidez. ¿De qué sirve que digas que aceptas la autoridad de la iglesia si esa autoridad es una autoridad falible? Que viene otro predicador, viene otro teólogo, más entre comillas iluminado, y cambia la doctrina y la modifica, y el otro que vino antes de mí, no, él no tenía tanto entendimiento, no usaba la exégesis bíblica, no usaba la hermenéutica, no usaba la crítica textual, no tenía tantos libros, no era tan inteligente, así de que aquí le vamos a cambiar. Eso sucede en el mundo protestante. Hay quienes te van a decir que sí aceptan la autoridad de la iglesia, pero es una autoridad falible. Y esa no es la fe de la iglesia. Nosotros tenemos tres fuentes de autoridad infalible. El magisterio, esa es la iglesia, el magisterio de la iglesia. La tradición de los apóstoles, que es la enseñanza apostólica oral, que no quedó escrita en páginas del Nuevo Testamento. Y también lo que sí quedó escrito en las páginas del Nuevo Testamento. Por extensión, toda la Biblia. Tenemos la Biblia, tenemos la enseñanza de los apóstoles y tenemos el magisterio de la iglesia. Esas son las tres fuentes de autoridad, pero no una autoridad falible que puede fallar. No, es una autoridad infalible. El problema con Martín Lutero es que él le agregó la primera palabra que ves en pantalla. Él dijo que solamente la Biblia. En eso consistió su error, y eso es una de las razones principales por las cuales la iglesia le reprendió una y otra vez, y como se resistió y no quiso arrepentirse, entonces le condenó, le excomulgó, con miras, con la esperanza a un arrepentimiento. La disciplina de la iglesia no es para mandarte al infierno. La disciplina de la iglesia es para llevarte, para mover tu mente, para mover tu corazón al arrepentimiento. Y puedas así volver al seno de la iglesia y recibir la enseñanza de la iglesia, como la enseñanza de una madre, como la enseñanza de una maestra. Eso es la iglesia, es madre y es maestra. ¿Cómo ves, Sharon? ¿Algún comentario? O no sé si por ahí viste a alguien en el chat que está comentando algo que se relaciona con este punto o algo tuyo. Sí, sí, es muy importante ese punto porque cuando estás hablando con un protestante, siempre tienes que entender que así piensa un protestante, que, que cuando les estás hablando de la iglesia o de la tradición, ya lo están descontando como que eso no vale nada. Entonces, primero, el primer punto tienes que, yo creo que un buen punto para empezar es de dónde vino la Biblia, porque cuando empiezas a explicar de dónde vino, que vino de la Iglesia Católica, el canon fue decidido por la Iglesia Católica, que antes de la Biblia hubo siglos sin Biblia, que hubo 1000 años, 1500 años que la mayoría de la gente no podían leer. Entonces, sí, cuando empiezas a explicar esas cosas, es un buen punto para empezar. Yo creo que lo que uno no debe de hacer es debatir versos contra versos, porque siempre vas a encontrar un verso que puedes interpretar a tu manera. Pero si puedes empezar con esa pregunta, ¿de dónde vino la Biblia? La importancia de la tradición, del magisterio, es un buen empiezo, yo creo. ¿Te acuerdas cuando éramos protestantes y que yo estaba tratando de comprender lo que decía la Biblia sobre el asunto de la predestinación? Sí. Y recuerdas que pues en nuestra denominación pues no solamente no solamente no tenían una doctrina de predestinación, no había nada, o sea, no nos supieron decir nada, sino que simplemente por preguntar, pues ya ves, no les gustó nada y pues ya me veían con sospecha, ¿no? Pero bueno, el punto está que después nosotros queríamos tratar de entender bien porque no nos queríamos desviar, ¿te acuerdas? Y llegamos a escuchar a los que tenían un punto de vista sobre la predestinación y a los que tenían otro punto de vista o algunos que ni siquiera creían nada.
pero yo recuerdo que un día tú me dijiste, pues, ¿cómo? Está difícil, porque veíamos debates, ¿te acuerdas? Veíamos videos, veíamos debates y los dos tenían sus puntos y los dos presentaban sus, como tú dijiste, los dos presentaban sus versículos. Un bando tenía un grupo de versículos Sí, y el otro bando tenía otro grupo de versículos distintos sí. y se volvía como que versículo contra versículo. Creo yo que ese es un buen punto para darnos Sí. cuenta de la necesidad, como tú lo dijiste bien, Sharon, para darnos cuenta de la necesidad de la iglesia y de Sí. la tradición sagrada. ¿Cómo ves, Y yo Sharon? creo que lo que pasa es cuando una persona empieza, un protestante empieza a hacerse ese tipo de preguntas, lo que pasa es que o piensan que todo es relativo, no importa tanto lo que crees, entonces entran en un relativismo. O otra cosa que pudiera suceder es que hasta llegan al agnosticismo, porque, pues, ¿cómo podemos saber la verdad? O como podemos ver en el fruto de la reforma, que hubo una iglesia antes de la reforma. Luego llega la reforma y después, cuando empiecen con sola escritura, ya empezamos a ver miles de denominaciones. Es el fruto de ese tipo de pensar. Así es, yo creo que hay ese ejemplo que pues que les he compartido, hermanos, es un buen ejemplo de cuando se hace a un lado el magisterio de la iglesia, cuando se hace a un lado la tradición sagrada. Entonces uno se queda con la interpretación propia. De hecho, hace poco estaba escuchando yo a un señor, perdón, a un señor católico. Pues de hecho ya lo había escuchado antes, ¿no? Yo ya lo tengo identificado, ya sé quién es, ¿no? Pero lo escuchaba yo y pareciera que la forma como él cree, a pesar de que es católico, la forma como él cree, la forma como él piensa, la forma como él razona, es una forma de así, a la manera de los hermanos separados, ¿no? Sin tomar en cuenta el magisterio, sin tomar en cuenta la tradición apostólica, es nada más como que es lo que a menudo muchos le llaman la exégesis bíblica, que no hay no hay nada malo cuando en verdad se usa legítimamente la exégesis bíblica, no, no es algo malo. Pero en el mundo protestante hay que decirlo, en el mundo protestante muchos utilizan el estandarte de la exégesis bíblica para prácticamente promover sus propios pensamientos, sus propias interpretaciones y para rechazar lo que quieren rechazar y para aceptar lo que quieren aceptar. Tristemente, hay que decirlo también, dentro de la iglesia hay quienes ya se han infectado con esa manera de proceder. Hacer a un lado lo que dice el magisterio, hacer a un lado lo que dice la tradición apostólica y solamente querer hacer, entre comillas, una exégesis bíblica. Eh, la exégesis bíblica se entiende que es ir a los idiomas originales, ver la gramática, ver el contexto cultural, ver el contexto inmediato del pasaje, considerar el trasfondo de la carta, cuándo se escribe, en qué circunstancias se escribe, quién le escribió, a quién le dirigieron la carta originalmente. Todo esto es bueno. Sin embargo, todo esto debe ser filtrado o debe ser colado, por así decirlo, a través de este embudo, si se me permite la expresión, se debe colar, se debe filtrar a través de este embudo que es el magisterio, que son los obispos, que es la enseñanza oficial de la iglesia, y la tradición sagrada, la enseñanza apostólica que ha quedado permeada en la iglesia, no en las páginas de la Biblia, pero sí se ha transmitido y está presente en la vida de la iglesia. Si hacemos eso, estaremos haciendo un buen uso de la exégesis bíblica, pero cuando se descuida lo que acabo de mencionar, entonces se cae en el error de muchos protestantes.
antes de pasar al siguiente punto, ¿tienes algún comentario, Nomás Shannon? quería decirle a Francisco Tinajero, gracias por su apoyo, es de mucha ayuda. Gracias, hermano Francisco. Gracias por tu super chat. Dios te bendiga y gracias por tu generosidad. Es Francisco Tinajero. Dios te bendiga, hermano. Bendiciones. Muy bien, pues vamos al siguiente punto. Ya vimos el punto número 1 o la razón número 1 por la cual nosotros no queríamos ser católicos, pues ya lo vimos, ¿no? Este malentendido tan grande, ¿no? Que supuestamente la iglesia se corrompió, se echó a perder a través de los siglos. Entonces Dios levantó a los reformadores, a Martín Lutero, a Juan Calvino, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces ellos nos regresaron supuestamente el verdadero evangelio. Ya vimos que no tiene un sustento. Punto número 2 o segunda razón. Segunda razón por la que nosotros no queríamos ser católicos, definitivamente para nada. Yo creo que hasta escalofríos me daba a mí, ¿no? De solo pensar en la posibilidad de ser católico. La segunda razón es porque yo creía, pues, esa falacia que están viendo en pantalla, ¿no? Que solamente la Biblia es infalible para definir doctrina y moral cristiana. Ya vimos que el problema con esa frase es la parte que dice solamente. Nunca se ha creído así. Siempre se ha tenido la iglesia y la tradición sagrada y son infalibles, porque hace poco un querido hermano protestante me dijo que sí aceptaba la iglesia y que sí aceptaba la tradición, pero no les daba la característica de infalible. Lo único que él aceptaba como infalible era la Biblia. Ese es el problema de la llamada sola escritura o solo la Biblia. Y punto número 3 o razón número 3 por la cual nosotros no queríamos ser católicos, el tercer malentendido es el siguiente, lo están viendo en pantalla. Nosotros decíamos y creíamos, porque así nos lo enseñaban, nosotros creíamos que las buenas obras no son necesarias para salvarse. Nosotros decíamos que la fe sola es lo que nos salva. Y para los que no saben, esa frasecita de fe sola no solamente es una frasecita aislada, no. Eso de fe sola es una doctrina. Hay una teología, hay un entendimiento detrás de esta frase de fe sola. Y nosotros creíamos que las buenas obras, y aquí me refiero a las buenas obras del cristiano. Aquí yo no estoy hablando de las buenas obras que un pagano pudiera llevar a cabo. Aquí no estamos hablando de las buenas obras que un budista, un musulmán, un ateo pudiera llevar a cabo. No, 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 no. Estamos hablando que nosotros como protestantes ni siquiera aceptábamos que las buenas obras cristianas de caridad, de misericordia, fruto de la gracia divina, movidas por el Espíritu Santo, ni siquiera aceptábamos que esas buenas obras tenían un, un papel en la economía de la salvación, en el proceso de la salvación. No aceptábamos que las buenas obras fuesen necesarias para salvarnos o para, si se me permite la expresión, para la salvación final, es decir, en el último día, en el día del juicio, porque la salvación es un proceso. Nosotros decíamos que no, no y no. La fe sola. Bueno, aquí voy a regresar con ustedes. Era lo que nosotros creíamos. Esa es la tercera razón por la cual su servidor, tanto mi esposa, no queríamos ser católicos, porque estábamos convencidos que las buenas obras no eran, supuestamente así creíamos, no eran necesarias para la salvación. Y nosotros creíamos una doctrina que también viene de Martín Lutero, que se llama la fe sola. Antes de seguir, Sharon, ¿qué te viene a la mente? Sí, ese punto para mí en lo particular, era la razón número 1 para no hacerme católica, porque en mi mente la razón, o lo que me enseñaron, la razón que los católicos no son salvos es porque ellos creen que su salvación es por su propio esfuerzo, por sus propias obras, y esa es la razón que no son salvos. Es lo que yo creí, pues, toda mi vida antes de hacerme católica. Y yo pensé, por ejemplo, yo tengo una tía es mi único familiar que es católico. Y ella, yo sabía yo pensaba que ella hacía buenas obras por su salvación. No entendía
para nada ah, la idea o lo que creen los católicos, porque los católicos creen que la salvación es por fe y que, como dijiste, tus obras de caridad son gracias a Dios por la gracia que nos da. Y es muy claro en el catecismo que nosotros hacemos buenas obras por la gracia de Dios. No podemos hacer nada bueno sin tener su gracia, y esa gracia obtenemos en los sacramentos y en la vida cotidiana, y es algo hermoso. De hecho, me ha sorprendido mucho leer libros católicos y libros devocionales y cuánto se habla de la gracia que necesitamos para vivir esta vida cristiana. ¿Cuántas veces he leído que oraciones que piden la gracia, que Dios nos dé la gracia para crecer en santidad? Y estuve pensando mientras estabas hablando, yo creo que una de las razones es porque yo creía que la salvación era salvo por siempre. Ya cuando acepta a Jesús en mi corazón, Una vez salvo, salvo para ajá, siempre. y no entran obras ¿No la porque veías como un proceso? no era un Era proceso. un evento singular en el pasado, ¿no? Ujú. Y yo creo que es por eso que yo veía las obras como algo malo, porque Jesús me salvó una vez y ya soy salva. Ujú. Entonces, pero ya empezando a leer la historia, hasta la misma Biblia habla de un proceso de salvación. Yo Ujú. no había visto esos pasajes en la Biblia. Sí, de hecho, yo creo que eso es clave. Antes de continuar, quiero darle las gracias a nuestro hermano Alfredo Torres. Gracias por el super chat. Dios te bendiga, hermano Alfredo. Eso es clave, Sharon, eso que estás comentando. Am, Porque incluso católicos, yo me ha tocado platicar con algunos católicos que se confunden un poco porque no sé cómo explicarlo, pero de alguna manera también han sido influenciados a pensar que la salvación solo se trata del inicio, de la parte inicial de la salvación. O sea, en otras palabras, como que se les olvida o no están considerando que la salvación es un proceso. La salvación ciertamente es por la gracia de Dios. Por gracia somos salvos, por medio de la fe. Obviamente, no es una fe sola, porque la fe sola está muerta. La fe sin obras está muerta. Pero sí creemos que somos salvados por la gracia de Dios, por la gracia divina, por medio de la fe. Como ya lo dije, no es una fe sola, porque la fe sola está muerta, la fe sin obras está muerta, pero sí lo creemos. Sin embargo, si tú sigues leyendo, si nada más te quedas con ese versículo, ok, puedo entender por qué estás creyendo de esa manera. Pero si tú sigues leyendo, si tú continúas con tu lectura y tu estudio, tanto de la Biblia como de lo que enseña la iglesia, te vas a dar cuenta que de la salvación se dice, incluso en el Nuevo Testamento, de la salvación se dice que fuimos salvados tiempo pasado, se dice que estamos siendo salvados, que de hecho en algunas traducciones los versículos que dice que estamos siendo salvados o que los cristianos están siendo salvados, los cambian del tiempo presente continuo al tiempo pasado. Esa es la razón por la cual algunos protestantes, hay ciertas traducciones protestantes que no las aceptan, porque dicen, no, 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 mira, aquí le están cambiando, dice que estamos siendo salvados. Y vas al griego, vas al original, al idioma original, y te das cuenta que no. Lo correcto es traducir que estamos siendo salvados, pero hay ciertos grupos protestantes que tienen una teología de que una vez salvados, salvados para siempre solo en el pasado, y no, le quitan el presente continuo de que estamos siendo salvados y le ponen el pretérito, le ponen en pasado, de que fuimos salvados. Y la Biblia dice que fuimos salvados, pero también en muchos otros pasajes dice que estamos siendo salvados, que trabajemos por nuestra salvación con temor y temblor. Y también hay pasajes que hablan de la salvación en tiempo futuro. Pasado, presente, futuro. Fuimos salvados, estamos siendo salvos y seremos salvos, como dice el apóstol Pedro. Creemos que seremos salvos por la gracia de Dios. Sí, Ujú. también si vamos al libro de Santiago, recuerdo, pues
yo había crecido en la iglesia bautista y hasta fui a colegio bautista y estaba estudiando mi fe bautista en el colegio. Pero recuerdo una vez que yo estaba leyendo el libro de Santiago y yo tenía muchas preguntas. Yo creo que era la primera vez que yo lo había leído yo sola, sin nada de libros de explicación ni nada. Nada más lo estaba leyendo. Y sí tuve muchas preguntas porque se me hizo cuando lo estaba leyendo que mi fe no concordaba con el libro de Santiago. Mm, Y sí llegué a ir con un maestro y le hice preguntas. ujú. Y recuerdo que por un tiempo me quedé satisfecha con la explicación, pero realmente una semana después, Volvió otra vez la sí, inquietud. ajá. Ujú. De hecho, estaba hablando con alguien la semana pasada y ella también era protestante. Y ellos, al leer ese pasaje, ¿Ahora es católica? ella y su esposo, Ujú. empezando con ese libro de Santiago, Ah, ok. se hicieron O sea, católicos. eran protestantes Ujú. y llegando a Santiago encontraron este pasaje. Y sí, y al leerlo y estudiarlo juntos, empezaron a tener preguntas y eso Ujú. llevó a una cosa a otra cosa y ya son Y católicos. ahora son católicos, ¿no? Sí. Wow, qué tremendo. Doy las gracias a nuestra hermana Mireya Álvarez. Hermana Mireya, gracias por el super chat. Dios te bendiga y gracias por tu generosidad. Gracias por apoyar nuestro apostolado. Sí, verdaderamente que esto es algo muy sutil. Am, es algo que confunde, cómo lo puedo explicar? Porque cualquier católico que escuche que somos salvados por la gracia de Dios, por medio de la fe, cualquier católico no solo puede, sino debería de decir amén. Y hasta ahí no hay ningún problema. El Ujú. problema es la afirmación de ciertos protestantes, hay que decirlo, no todos, porque no todos creen igual, pero hay ciertos protestantes, de hecho, quizás son los grupos más populares en América, en los países de Hispanoamérica, pentecostales, bautistas, no denominacionales. Muchos de estos grupos tienen esa teología de que la salvación es un instante, ven la salvación como solo el inicio, solo la parte inicial. Y ya, dicen, una vez salvo, salvo para siempre. Y dicen, si en verdad fuiste salvo, no vas a perder la salvación jamás. En otras palabras, estos grupos rechazan que la salvación sea un proceso. No ven la salvación en pasado, presente y futuro, no la ven como un proceso, sino lo ven como una especie de boleto que tú adquieres en algún momento de tu vida. Y una vez que lo adquieres, eres salvo. Ahora hay que decirlo, hay algunos grupos, yo mencioné pentecostales, pero ellos están divididos, porque hay grupos pentecostales que sí creen que puedes perder la salvación. Ellos sí creen, en cierto sentido, sí creen que la salvación es un proceso, porque ellos enseñan que debes ser fiel hasta el final. Hay pentecostales que no, que también creen en lo de una vez salvo, salvo para siempre. Es que por eso yo siempre repito, ¿no? Que es casi imposible, es imposible hablar de teología protestante en singular, Ujú. porque no es teología protestante en singular, más bien sería teologías protestantes en plural, porque hay tantos grupos con diferentes creencias que por eso siempre en el chat llegan nuestros queridos hermanos separados, llegan algunos protestantes y dicen, no, yo no creo eso que estás diciendo. Y luego llega el otro y dice, no, yo sí lo creo. Entonces ahí es donde ves, ay, dices, ¿cómo le hago para tratar de abarcar a todos? Pues no se puede. ¿Cómo ves, Sharon? Me hace la pregunta, Amado Franco, hermana Sharon, ¿qué explicación le dio su maestro? Es buena pregunta. Ujú. La explicación que me dio es que me dijo, es que el libro de Santiago está hablando del proceso de santificación. Así Ah. explican. Separan santificación Ajá, de salvación. sí. Y dice, no te preocupes, aquí no habla de salvación, aquí está hablando de santificación. Esa sí la puedes perder, esa sí la Sí, debes cuidar, ¿no? Dicen. sí, pero y sí me quedé conforme con esa explicación al principio, pero leí el libro de Santiago otra vez y como que no.
no es exactamente lo que estaba diciendo el Como libro. tal vez sentías que la explicación rompía el flujo, o sea, Ajá. como que no fluía realmente, como que no era, como que esa explicación de tu maestro no era orgánica, no era parte orgánica del texto, Especialmente ¿no? cuando llegas a Santiago 2:24, que dice explícitamente Ajá. que no es por fe sola. Entonces, Ah, ¿qué, sí. qué hago con ese versículo? Santiago 2:24, ¿no? Sí, De hecho, sería bueno, algunos de los que están en el chat, si quieren darle copy-paste, busquen ahí en internet o en sus Biblias digitales, Santiago 2:24, y denle, péguenlo ahí en el chat, para que quede bien claro. Eh, la única vez que aparece la frase de fe sola, o fe solamente, o solamente fe, la única vez que aparece en la Biblia, es para ser rechazada, es para ser refutada, es para ser negada. Uno pensaría desde el punto de vista protestante que, que aparecería para ser defendida, para ser levantada, para ser enseñada, y no. Santiago dice que el hombre es justificado por las obras. Obviamente, Santiago no está diciendo por las obras separadas de la fe. Obviamente, Santiago, como lo dice un par de versículos antes, es una fe acompañada de obras, porque la fe sin obras está muerta. Así es de que cuando alguien te pregunte, hermano católico, hermana católica, cuando alguien te pregunte, ¿tú crees en la salvación por la fe sola? Dile, no, yo creo en la salvación por la fe acompañada, porque así lo dice la Biblia, sí. la fe acompañada de las obras. De hecho, incluso Santiago utiliza un lenguaje todavía más fuerte. Santiago dice que las buenas obras, es decir, las obras cristianas que vienen de la gracia de Dios y que son por el poder del Espíritu Santo, estas buenas obras perfeccionan la fe. ¿Dónde está? Santiago capítulo 2. Hay que estudiar el segundo capítulo de Santiago. Las buenas obras perfeccionan la fe. ¿Ibas a comentar algo, Sí, Sharon? nada más que el hermano Marco Lambert puso el versículo en el chat. Ok, Santiago 2:24. Ya, perfecto. Gracias, hermano sí, Marco, gracias. por ponerlo ahí para que lo puedan leer. Aprovecho para dar gracias leemos aquí. Bueno, doy gracias primero a Lorenzo Méndez. Gracias, Lorenzo, por el super chat. Y él nos dice: Doy gracias a Dios por haber regresado, dice el hermano José, y por haber regresado el hermano José y por la conversión de su esposa. Dios los bendiga, hermanos. Gracias, hermano Lorenzo, gracias por tus palabras y gracias también por tu generosidad. Dios te bendiga, hermano Lorenzo. Muy bien. Bueno, tenemos el siguiente punto. Ya casi llegamos al final, no se desesperen, nomás nos quedan dos, este y uno más, y luego ya vamos a ver si interactuamos con ustedes ahí en el chat. Ah, bueno, eso ya lo vimos, ¿no? Siguiente razón. ¿Qué es lo que estamos respondiendo? Estamos respondiendo cuál es la razón o cuáles son las razones por las que nosotros no queríamos ser católicos. ¿Por qué nos daba miedo ser católicos? ¿Por qué pensábamos que los católicos no eran ni cristianos o no eran salvos, así decíamos, ¿no? Del- Tal vez llegábamos a darle el beneficio de la duda, ¿no? Yo recuerdo que algunas personas me preguntan, ¿tú crees que los católicos son salvos? ¿Crees que los católicos son cristianos? Y yo decía, pues yo creo que sí puede haber. Hay personas sinceras, de corazón bueno, que a pesar de que están ahí en el, en el, en el océano de malas doctrinas, a pesar de que están ahí en medio de esta iglesia mala que no enseña la verdad, yo pienso que tal vez alguien que por ahí ya escuchó el evangelio protestante, alguien que ya escuchó por ahí la explicación de nosotros los protestantes, pues tal vez ya se salvó y ahí se quedó, ¿no? Ahí se quedó en la iglesia católica, ¿no? Así más o menos, algunas veces tratando de dar el beneficio de la duda. Así lo hacía, ¿no? Pero en la realidad, pues no, los veíamos como que no eran cristianos. Pero bueno, miren, como ya lo ven en pantalla, otra razón es porque nosotros creíamos que la veneración y noten que dije veneración, no dice adoración, no. La adoración solo se le da a Dios, nuestro Señor, a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que dicho sea de paso, algunos protestantes ni siquiera aceptan lo que acabo de decir.
Ellos ni creen en la Trinidad y según ellos se basan en solo la Biblia. Pero bueno, la adoración es solo la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sin embargo, hay algo que es la veneración. Y nosotros, cuando éramos protestantes, creíamos que la veneración de la Virgen y la veneración de los santos, según nosotros, era idolatría. Y que esa práctica de venerar a la Virgen y venerar a los santos, según decíamos, que le robaba gloria a Dios, que privaba a Dios de recibir toda su gloria, como que la Virgen y los santos estaban en competencia con Dios. ¿Cómo ves, Sharon? Aquí te voy a dejar que tú comiences en esta participación. Es que bueno que estás tocando ese punto, porque como ya dije, la razón número uno que no me quise hacerme católica era por la salvación, por obras, lo que yo pensaba. Pero yo creo que lo que más me frenó, ya que estaba estudiando el catolicismo, era la veneración a Nuestra Señora. Y de hecho, hace poco vi un comentario de un católico que dijo, entiendo todo de la iglesia, pero lo que no entiendo es la veneración a María y por qué tanta veneración. Y yo entiendo completamente ese comentario porque yo estaba exactamente en el mismo lugar. Y antes de hacerme católica, ya entendía la Eucaristía y la historia de la iglesia, todos los sacramentos, pero lo que no podía abrazar fue lo de María. ¿Por qué tanta veneración a una criatura de Dios? Y me tomó tiempo. De hecho, lo que rompió el hielo de mi corazón fue rezar el rosario. Y por primera vez yo estaba rezando de los misterios dolorosos. Y por primera vez vi el dolor que ella también sufrió. Y no, eso no dio más gloria a María cuando yo estaba meditando en eso. Lo que pasó es que me dio hasta más amor para Cristo, que él viviendo en familia y que su mamá también sufrió con él. Y otra cosa que recomiendo a esa persona que hizo ese comentario y también a todos los protestantes que batallan con eso es leer las vidas de los santos, leer libros de devoción, la imitación de Cristo. El de Thomas A. Kempis, también él escribió un libro que se llama Imitación a María. Es un libro muy bonito. Pero cuando lees ese libro, no está poniendo a María muy en alta y olvidando a Jesús. Son conectados. No puedes hablar de uno sin el otro. Son muy conectados. Y si amas más a María, vas a amar más a Cristo. Y yo lo puedo decir por experiencia. Me tomó tiempo. Me hice católica y todavía no tenía devoción a María. Me tomó, yo creo, 2 o 3 años antes de que empezara a crecer mi amor hacia ella. Y en todo ese tiempo, cuando yo medito en la vida de ella, soy testiga que siempre te ayuda a amar más a Jesús. Nunca vas a encontrar otra cosa. Entonces, si estás batallando con eso, yo recomiendo mucho rezar el rosario y también leer las vidas de los santos. Eso ayuda mucho. Sí, te voy a hacer una pregunta, ¿no? A manera de ejercicio, y quizás esto le pueda ayudar a los hermanos separados, a los protestantes que quizás nos puedan escuchar. Si tus hijas, en este caso, ¿no? Si tus hijas comienzan a desarrollar un buen carácter cristiano, comienzan a mostrar santidad, comienzan a mostrar virtudes, y tus hijas comienzan a ser alabadas por esa vida de santidad, comienzan a ser admiradas y comienzan a ser respetadas, incluso, ¿por qué no?, veneradas por esa vida de santidad. Pregunto yo, ¿cómo te haría sentir esa veneración, esa alabanza hacia tus hijas? ¿Cómo te haría sentir a ti como mamá? Muy bien. Ese es un buen ejemplo de eso. ¿No te sentirías Sí. como que te están robando la honra? No.
o están eclipsando tu gloria. Al contrario, ¿no? Más bien eso hablaría muy bien de ti como mamá, ¿no? Sí, sí, lo que piensan hasta algunos católicos o los protestantes de María es por falta de conocimiento. Yo creo que cuando uno empieza a experimentar eso y empieza a estudiar eso, vas a entender mejor por qué veneramos a ella. Ujú. Sí, así es. Ahora, como lo dije al principio, no porque estemos ahorita condenando el error, no significa que no exista la posibilidad del abuso, ¿no? Porque por un lado tenemos el error de los protestantes que debido a sus malos entendidos, pues lanzan acusaciones que no tienen sustento. Pero por otro lado también hay que reconocer que sí se puede y se ha dado. De hecho, no solamente se puede dar el abuso, sino que se ha dado el abuso. Ha habido personas que han abrazado una idea sobre la Virgen que no es conforme a la sana doctrina, que no es conforme a lo que enseña la iglesia. Me viene a la mente un grupo de católicos en Puerto Rico. Bendiciones a todos nuestros queridos hermanos en Puerto Rico. No recuerdo cómo se le llamaba a este grupo, pero ellos comenzaron a desarrollar una práctica con relación a la Virgen María que no era católica, que no era conforme a la sana doctrina. Y ellos tuvieron que ser disciplinados, ser reprendidos por la iglesia. Entonces, la única razón por la que estoy haciendo este comentario es porque alguien puede estar escuchando y puede estar diciendo, bueno, tú dices eso, pero acá en mi pueblito donde yo vivo, aquí en el rancho donde yo vivo, aquí hay una señora que ella ve a la Virgen María como que si fuera casi como una diosa y yo le intento hablar de Jesús y no quiere saber nada de Jesús y puro María y María y así. Bueno, ahí podemos ver un abuso, ¿no? Pero el abuso no justifica el desuso. El abuso no justifica el desuso. No porque alguien abusó de la devoción a Nuestra Señora, a la Virgen María, no significa que porque, mira, fulanita allá en aquel pueblito abusó de la devoción a la Virgen María, entonces ya no hay que tener una correcta veneración, ya no hay que tener una correcta devoción, porque ya abusaron. No, no es necesario, no es necesario que algo caiga en el desuso solamente por un abuso. Ahora, ¿hay lugar para una mayor catequesis? Sí. ¿Hay lugar para una mayor evangelización? Sí. Hay muchos católicos que tristemente no están bien catequizados, no están bien formados, no están bien evangelizados. Sí, pero no significa que porque tenemos estas carencias vamos a permitir que cualquier sarta de errores se estén promoviendo por todas partes sin decir nada, ¿no? Hay que hacer las dos cosas, defender la verdad, señalar el error y también reconocer nuestras debilidades y tratar de hacer algo por ellas. Sharon. Sí, dice el hermano Juan Carlos Ríos. A mí también me pasó lo mismo al reconocer a María como Madre de Dios y respetarla y amarla como mi madre. Entendí el amor a Jesús y la vida de los santos te lleva a amar indiscutiblemente a la iglesia. Wow. Ahí está, de hecho, quizás ya lo he dicho esto, ¿no? Quizás les va a dar un poco de risa, pero yo recuerdo cuando ya pues me había convencido de muchas cosas de la Iglesia Católica, pero todavía me faltaba dar ese paso final. Y yo recuerdo que decía, ay, pues, qué pasa si me equivoco? ¿Qué pasa si no es lo correcto ser católico? Y yo recuerdo que dije, bueno, dije, pues estoy convencido de casi de todo. Pues si me hago católico, de repente me empiezo a corromper y me lleno de idolatría y en lugar de ser más santo soy más pecador o así, ¿no? Yo recuerdo que dije, no, pues entonces me regreso, pero pude comprobar lo que nos acaba de decir nuestro hermano, ¿cómo se llama? Juan Ríos. Carlos. Ajá. Juan Carlos Ríos, mi paisano, si no me equivoco, Sí. está allá en la hermosa Tijuana. Ah, para confirmar lo que dice él. Pues no, pasó todo lo contrario. Sí. Una vez que fui comprendiendo la devoción a nuestra Madre, la Virgen María, una vez que fui comprendiendo lo que son los santos, en lugar de que eso me haya llevado a un apartarme de Dios, a un apartarme de la santidad,
ha sido todo lo contrario. Me ha ayudado a crecer, me ha ayudado a madurar, me ha acercado más a Jesucristo. Yo puedo ver en los santos, yo veo trofeos, medallas en honor a Jesucristo. Ellos son destellos, son las glorias de Jesucristo, principalísimamente Nuestra Señora, la Virgen María. Y de ahí todos los santos, ¿no? Muchos quieren exaltar a San Pablo y exaltan exaltan a Agustín y que San Pablo, pero arriba de ellos está la Virgen María. ¿Por qué? Porque la Virgen María es el recipiente de la gracia más hermosa que una criatura jamás haya recibido. Tú dirás, ay, 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 esas son palabras fuertes. Pues, ¿de qué gracia estás hablando? Estoy hablando de la gracia de ser la madre del Dios encarnado, la madre del Señor Jesucristo. Yo estoy bien agradecido de ser cristiano, estoy bien agradecido de estar en el seno de la iglesia, pero la verdad es que la gracia que se le concedió a la Virgen María es una gracia única, singular, que yo no tengo. Y ella, en virtud de esta gracia, es que es respetada, es venerada de esta manera singular. Sin embargo, ella es un reflejo, es un destello, es un resplandor de la gloria de Dios. Es una criatura. Ella no es Dios. No lo enseña la iglesia, no lo creemos nosotros. No. Y de hecho, pues, ¿qué decimos en el credo todos los domingos que estamos en misa? Creo en un solo Ujú. Dios. Creo en un solo Dios. Si tú rechazas eso, ese artículo de fe, si tú rechazas que solamente sea un solo Dios, tú no puedes ser católico. Así es. Ujú. Dice Luisa Ángeles, entiendo lo que dicen. Leyendo Historia de un alma de Santa Teresita del Niño Jesús, me enamoré perdidamente de Jesús y de María. Y Amén. como dije, leyendo libros de los santos, porque casi todos ellos hablan de Nuestra Señora, podemos enamorarnos más de Jesús y de María. De hecho, hace poco estaba leyendo un libro de cómo hacerse santo en una manera fácil. Ujú, Y una de las recomendaciones ahí es que lees un libro católico ujú. por 15 minutos cada día. Muy interesante, muy interesante. Y bueno, yo sé que aquí nos emocionamos y Sí. podemos hacer horas y horas sobre este punto, ¿no? Sobre el hecho de que la veneración de la Virgen y los santos, número uno, no es idolatría como pensábamos, como nos habían contado, porque lo que el protestante cree, no lo cree. mm, las creencias de los protestantes o los malos entendidos de los protestantes no son ex nihilo. ¿Qué significa ex nihilo? O sea, no salieron de la nada. Los malos entendidos que tienen nuestros hermanos separados a quienes amamos, los malos entendidos que tienen los protestantes, no salieron ex nihilo, no salieron de la nada. Son heredados, se los pasaron, paradosis, se los transmitieron, pero tristemente es una paradosis no apostólica, es una tradición no apostólica. Esas son las tradiciones de hombres que deben ser rechazadas. Pero bueno, continuamos con el siguiente punto y el último, de hecho. El purgatorio, así creíamos nosotros, la siguiente razón por la cual nosotros no queríamos ser católicos y queríamos permanecer siendo protestantes. Vean el malentendido que teníamos. Nosotros decíamos, el purgatorio es una invención medieval, es de la Edad Media, esto es del oscurantismo, así decíamos, de las edades oscuras, de las tinieblas malvadas de la Edad Media, de los católicos, cuando los reinos católicos controlaban las masas. El purgatorio, decíamos, es una invención medieval y esa creencia causa que los hombres vivan una vida disoluta, o sea, una vida de pecado. Fíjate nada más que tan confundidos y errados estábamos. Decíamos que la creencia del purgatorio era lo que causaba que los hombres vivieran una vida disoluta, una vida de pecado. Y decíamos nosotros en nuestra ignorancia, ya que el purgatorio es como una segunda oportunidad. En otras palabras, decíamos, te da la licencia para vivir como quieras. De todas maneras, pues hay purgatorio, hombre, allá tienes otra oportunidad.
Obviamente, pues nada puede estar más lejos de la verdad. Paradójicamente, es todo lo Sí, contrario. Pero, ¿cómo ves, Sharon? yo creo que es una de las cosas más malentendidas de los protestantes, porque yo creía que el purgatorio, que uno puede ir al purgatorio y que pueden ir al infierno, al cielo. No sabía que todos los que van al purgatorio, que van rumbo al cielo y que se están purgando. Ujú. Yo no sabía nada de eso. Y como dices, es todo lo contrario. La idea de un purgatorio te causa que quieres vivir una vida más santa. Entonces no es como yo entendía antes y como muchos protestantes entienden. Así es. Entonces, para refrescar esta razón, esta razón que nosotros, o una de las razones por la que nosotros no queríamos ser católicos, eh, eso creíamos, hermano. Yo sé que si tú has sido católico de toda la vida y por fortuna, pues te ha tocado que siempre te han enseñado y recibiste una buena formación y tu familia es católica practicante, seguramente tú lees esto y te parece pues como lo que es, ¿no? Te parece una aberración, ¿no? Te Sí. parece algo un absurdo, ¿no? Seguramente te estarás preguntando cómo es posible que ustedes llegaron a creer semejante cosa. Yo pensaba que cómo no puede ser suficiente la sangre de Jesús. Así pensaba que Ok. Veías el purgatorio ajá, como que el purgatorio automáticamente significa ajá, que la sangre de Jesús solamente hizo como la mitad del sí, trabajo y que el otro 50% le tocaba al purgatorio. sí, así lo veía. Así lo veías. Ujú. Muy interesante. Y pues yo creo que también yo de manera muy semejante. Pues la idea que tienen muchos protestantes es que tú puedes vivir en pecado. Dicen, no, es que ustedes católicos creen en el purgatorio, porque pues puedes andar en el pecado, viviendo una vida disoluta, dándole rienda suelta a las pasiones de la carne, haciendo lo que tú quieras, pero como ustedes creen en el purgatorio, pues al último ya te ofrecen unas misas, el padrecito viene y ahí te da una bendición y ya, te salvaste. Mentira, porque el purgatorio no es para los que fallecen en pecado mortal. No, El purgatorio no es para los que vivieron una vida disoluta y murieron en esa condición. El purgatorio es única y exclusivamente para los que mueren en la gracia de Dios, para los que murieron ujú, en la amistad de Dios, en la amistad con Dios, pero que, pero que aún permanecieron algunas impurezas o que aún hay algunas consecuencias por los pecados que ya Dios te perdonó, los pecados de los cuales ya Dios te limpió, por los cuales recibiste absolución. Pero recuerden, y aquí voy a regresar con ustedes, recuerden, hermanos, que aunque Dios te perdone, aunque Dios te limpie, no significa necesariamente que ya no habrá alguna consecuencia por ese pecado que Dios ya te lo perdonó. Jesucristo murió por ese pecado. Él pagó el precio por ese pecado. Dios ya te perdonó, ya lo confesaste, ya te arrepentiste, ya fuiste limpiado. Sin embargo, la misma escritura, la misma Biblia nos enseña que hay consecuencias aún por esos pecados que Dios nos ha perdonado. El ejemplo clásico, seguramente lo estarán pensando, el ejemplo clásico es el ejemplo del rey David. El rey David pecó. Sabemos que cometió homicidio y cometió adulterio. Y Dios lo perdonó. El rey David se arrepintió. El rey David se quebrantó, se dolió por sus pecados y se arrepintió. Sin embargo, hubo consecuencias por ese pecado que Dios ya le había perdonado, por ese pecado que Dios ya se lo había limpiado. Sin embargo, sí hubo consecuencias y nosotros sabemos que las consecuencias pues fueron tristes. Viene a la mente quizás la más fuerte en el sentido personal para David, pues el hijo que dio a luz pues la mujer con la que comete el adulterio, pues fallece, ¿no? Como consecuencia. Pregunto yo, ¿qué acaso no estaba perdonado el pecado de David? ¿Qué acaso la redención de Dios no es suficiente? sí, de Ujú, hecho, esa
esa historia de David me ayudó mucho a entender el purgatorio. Y también así es la vida, si pensamos en la vida real. Ujú. Si alguien asesina a otra persona y el hermano de esa persona perdona al asesino y el asesino se arrepiente, no quiere decir que ya no va a la cárcel. Todavía tiene su lo que su penal, ¿cómo se dice? ¿Tiene su consecuencia? Consecuencia, Ujú. a lo que hizo. Todavía tiene que, Hay castigo temporal. sí, es un castigo. Entonces, es lo mismo con el purgatorio. Dios nos perdona y sí um, tenemos que pedir perdón por nuestros pecados, pero algunos pecados sí tienen consecuencias temporales y eso lo vemos en el purgatorio. Ujú. Y también podemos decir que esas consecuencias Dios las permite precisamente por amor, precisamente porque nos ama. Y las consecuencias, aunque dolorosas, Ujú. aunque quizás nos encantaría que no hubiese ninguna sola consecuencia, sin embargo, son necesarias para que podamos ser sanados, Sí. para que podamos ser purgados, para que podamos ser curados por el mismo poder de Dios, por la misma misericordia de Dios, por precisamente no porque digamos o pensemos que el sacrificio de Cristo es insuficiente, sino todo lo contrario, porque el sacrificio de Cristo es suficiente, precisamente es que tengo el antídoto Sí. para todo mi proceso de salvación, para todo mi proceso de purificación en esta vida y después Y de también esta vida si es necesario. Ujú. sí, la idea del purgatorio nos frena. A veces es simplemente pensar en el purgatorio nos frena de hacer obras malas. Entonces es algo que nos ayuda. Así es. Bueno, aquí hemos terminado las 5 razones. Ahora vamos a tomar algunas de sus preguntas, algunos de sus comentarios. Les hemos compartido las 5 principales razones por las cuales nosotros, José y Sharon Plasencia, no queríamos ser católicos y estas 5 malentendidos, estas 5 cosas, por decirlo así, nos mantenían bien anclados al protestantismo. ¿Éramos honestos? Sí. ¿Éramos sinceros? Sí. ¿Leíamos la Biblia? Sí. ¿Teníamos un amor por Jesucristo? Sí. ¿Queríamos ayudar a otras personas? Sí. Pero también es cierto que teníamos muchos malos entendidos sobre la Iglesia Católica. Teníamos el prejuicio, que es el prejuicio más grande de donde nacen todos los malos entendidos. Teníamos el prejuicio de que la Iglesia no enseñaba la verdad. Era nuestro punto de partida. Asumíamos, nosotros operábamos, vivíamos, creíamos basándonos en esa premisa. La iglesia no enseña la verdad. La iglesia católica no es la iglesia de Cristo y de ahí se desprenden todos los malos entendidos. Así es de que a manera de resumen en lo que Sharon va viendo por ahí algún comentario, alguna pregunta, aquí está. Número 1, ahí lo tienen en pantalla. Así creíamos. O la primera razón, que la iglesia se corrompió a través de los siglos y que Dios levantó a los reformadores protestantes para restaurar el verdadero evangelio, decíamos nosotros, ¿no? Así, ese es el primer malentendido. Número 2, siguiente malentendido, nosotros creíamos que solamente la Biblia es infalible para definir doctrina y moral cristiana. Ya vimos que no es solo la Biblia. La Biblia sí, claro, pero también la sagrada tradición y el magisterio. Siguiente malentendido, nosotros creíamos que las buenas obras no son necesarias para salvarse y que es la fe sola lo único que nos puede salvar. Ya vimos que la razón es porque no entendíamos que la salvación es un proceso. No entendíamos que también las buenas obras vienen por la gracia de Dios y por el poder del Espíritu Santo. Siguiente malentendido, nosotros decíamos que la veneración o creíamos que la veneración de la Virgen y los santos era idolatría y que esa veneración le robaba la gloria a Dios. Ya vimos que es todo lo contrario. Eh, Dios es glorificado, Dios es exaltado cuando, cuando la gente puede contemplar la santidad de la Virgen y de los santos. Como dijo el Señor Jesucristo, así alumbren vuestras buenas obras
para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Las vidas santas de la Virgen y de los demás santos, las vidas santas de la Virgen y de los santos no le roban gloria a Dios, al contrario, le dan gloria a Dios. Y ya vimos que no es idolatría, de hecho es una contradicción, porque idolatría significa pensar que la Virgen es una diosa y pensar que los santos son como dioses. Y nosotros no creemos eso, por lo tanto no es idolatría. Si un protestante piensa que la veneración a la Virgen y a los santos es idolatría, entonces ese protestante está en un error y el idólatra sería el protestante que cree que la Virgen es una diosa y que cree que los santos son dioses. Nosotros los católicos no creemos que la Virgen sea una diosa, no creemos que los santos sean dioses. Si alguien cree que la Virgen es una diosa y que los santos son dioses, pues entonces ese es el problema de esta persona y eso sí es idolatría. Y después, por último, vimos que la última razón que nosotros no queríamos ser católicos o el siguiente malentendido es que nosotros pensamos que el purgatorio era un invento de la Edad Media y que el purgatorio causaba que las personas vivieran una vida de pecado, una vida disoluta, y que el purgatorio era una segunda oportunidad, que podías vivir en el pecado, pero ya al último, pues que te ofrezcan una misa y que te saquen del purgatorio, pero eso no es así. Ya vimos que no es así. Am, bueno, yo no lo mencioné, pero ahora lo digo de paso. Sobre el asunto de que el purgatorio es un invento de la Edad Media. Ah, Algo que yo hacía como protestante, yo me fijaba en las fechas en las que se dio la definición oficial del dogma. Y yo decía, mira, el dogma del purgatorio fue en este año, siglos después, pero yo me confundía. Yo pensaba que cuando se dio la definición, en el año que se dio la definición del dogma del purgatorio, yo pensaba que ahí es cuando nació la creencia, que ahí es cuando nació ah, esa creencia cristiana. Y eso es un grandísimo error. Una cosa es cuándo se dio la definición y otra cosa es que siempre se ha creído. Así es de que no es un invento de la Edad Media, lo ves en la Escritura, lo ves en los padres apostólicos y es parte de la fe de la iglesia. Sharon, ¿tienes por ahí algún comentario, alguna pregunta? Sí, es un comentario de Juana de Rojas y ella está contestando a una hermana protestante que se llama Elvira y no pude encontrar el comentario original, Ujú, pero voy a leer la respuesta que Juana dice. ujú, Dice, debería saber también, me imagino que la pregunta tenía que ver con la Inquisición ujú, católica. Y la respuesta que da Juana de Rojas es que debería saber también de la Inquisición protestante. Esos mataban a las personas solo por ser las personas católicas. Esos sí eran malos. Y quería contar dos datos históricos que yo no sabía. Hace poco estaba leyendo en una revista católica ujú, y en esa revista um, habla de la persecución de los irlandeses cuando Inglaterra se hizo protestante por el rey Enrique y luego por los que seguían después de él. Hubo una persecución tremenda contra los irlandeses también, hasta que tenían que esconderse en los bosques ujú. y tenían, hasta hoy en día se puede encontrar, son rocas que usaban para la mesa del altar. De los altares. Ajá. Y si los encontraban en los bosques, pues los mataban y hacían pues cosas muy feas con los sacerdotes. Es un ejemplo que yo no había escuchado antes. Ujú, Y otro ejemplo de los puritanos en los Estados Unidos, cuando primero llegaban aquí, ya existía aquí un grupo de franceses, pero vivían en territorio de los ingleses y eran católicos y querían sacarlos de los Estados Unidos cuando eran colonias y los abusaban tan feo, los mataban, los sacaban, los pusieron en condiciones muy, muy difíciles y son ejemplos de cosas que no escuchamos mm, sí. de la persecución de los católicos. Entonces, lo estoy diciendo para que si hay un protestante escuchando, que sí hubo muchas persecuciones
en la historia contra, especialmente después de la Reforma. O en México, como tú dijiste al principio, los cristeros. Sí. Entonces sí hubo muchas persecuciones contra los Aunque, católicos. aunque en México no fueron protestantes, ¿no? Ujú. Pero ese ejemplo que tú das de los franceses en el norte de Estados Sí, Unidos o los irlandeses, pero bueno, la razón por la que eso no es popular es porque en ciertos círculos protestantes solo se hace una amalgama de todas las cosas malas que pueden juntar del catolicismo. Y claro, las cosas buenas o que muestran sacrificio, que muestran martirio, eso pues... De hecho, como dices, trataban de esconder esa historia se llaman Acadians. Así Si es. alguien quiere buscar la historia de los Acadians, vivían Creo que en en el área español, de Maine y de Canadá, en esa área. creo que en español sería acadios. Estoy tratando de pensar en la traducción, los acadios, acadios, con la de acadios. Bueno, primeramente quiero leer esta pregunta que está aquí ya en pantalla. Nos dice nuestra hermana Juana de Rojas, dice, ¿le costó aceptar que la Iglesia Católica es la de Jesús? Sí, 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 me costó. Me costó noches de, de no dormir. Pues es sacrificio, es una lucha porque estás conociendo, estás comprendiendo, te da miedo, dices que estoy haciendo, tal vez me estoy desviando, tal vez me están engañando. Eso es algo existencial, no todo es teológico, no todo es en la cabeza, no todo es intelectual. También tiene que ver con el alma, tiene que ver con el corazón. Realmente, si eres protestante de hueso colorado, si eres protestante en serio, realmente sí, sí sucede la conversión. Es por eso que algunos yo los he corregido, porque dicen, no, eso no es conversión, es que tú ya de niño eres católico, te equivocas. Sí entiendo lo que estás diciendo, que yo ya era católico porque tenía los sacramentos, pero conversión significa metanoia, es metanoia, viene del griego metanoia. Y metanoia es un cambio es un cambio de mentalidad, es un cambio de corazón, es un cambio de vida. Y eso sí le sucede al protestante, que es un protestante en serio, un protestante de convicción, un protestante sincero. Sí le sucede al protestante que abraza la fe católica. eh, am, sí sí es algo fuerte, no es, no es nada fácil. Hay momentos en los que uno quisiera nunca haber conocido la fe católica porque ya estás en aprietos, ya estás obligado a, te sientes obligado para permanecer en una buena conciencia, te sientes obligado a tomar una decisión. Y algunas veces dices, ¿para qué comencé con esta búsqueda? Ahora ya no hay reversa, ahora ya no puedo pretender que soy ignorante, ahora ya no puedo pretender de que Dios no me ha mostrado nada, ya no puedo pretender lo que estoy descubriendo, que lo que estoy descubriendo no es verdad. Entonces sí, se vuelve difícil. En ese sentido, sí, sí me costó, pero es un buen costo, ¿no? Es un sufrimiento, pero un sufrimiento bueno, porque al final te cambia la vida. Y así es todo sufrimiento cristiano, todo sufrimiento piadoso, así es. Es sufrimiento, sí. Es doloroso, sí. Se sufre, sí. No se sabe qué está sucediendo, qué está pasando, no entiendes por qué, sí, pero es algo bueno porque te lleva a Dios, porque te acerca más y más al Señor, más y más, en este caso, pues al seno de la iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo, ¿no? También había visto, aparte de esta pregunta, me mandaron un super chat con una pregunta. ¿Dónde se fue? Acá está. Damián. Damián Pérez, gracias por el super chat. Y él nos dice, siendo católico, me percaté de la poca comunidad entre los miembros de la iglesia cuando era protestante. Cuando era protestante me recibían hasta con carteles de bienvenida. ¿Qué opinas de eso? Esa es una buena pregunta o un buen comentario que está haciendo Damián Pérez. Sí, puede dejar que Sharon comience y después yo le voy a seguir. Adelante, Sharon. Me río porque el otro día yo estaba hablando con otras mamás católicas
y hablamos del mismo tema, porque eran dos mamás católicas y las dos habían sido, una había sido bautista y la otra no denominacional. Y hablamos de eso, que los protestantes son expertos en todo lo que tiene que ver con la comunidad y eventos y todo eso. Y sí entiendo ese comentario. Al principio me costó, porque yo estaba acostumbrada a ir a la iglesia para tener comunidad. Compañerismo. Ajá. Y no estaba tan acostumbrada a ir a la iglesia a solamente a adorar, que eso era el propósito principal de ir a la iglesia. Obviamente no estoy diciendo que no es bueno tener compañerismo, porque sí somos humanos y nos gusta, pues es importante la amistad, pero no es el propósito principal de ir a la iglesia. Y una cosa que he aprendido, que una buena manera de hacer amistades dentro de la iglesia católica es participando en una clase o ayudando, hasta limpiando. Una cosa que puedes hacer en la iglesia y vas a ver que vas a empezar a tener amistades. Y, y es poco a poco, pero no es como una iglesia protestante y tiene un propósito, es diseñado así. Así es, de hecho, incluso esto se puede ver incluso dentro del mismo protestantismo. Por ejemplo, hay denominaciones donde el énfasis casi total es el compañerismo, la comunidad, el sentido de pertenencia, muchos convivios. Hay iglesias que llegas y ya está el café, las donas están en la mesa. De hecho, allá en Estados Unidos yo conocí una iglesia que le llamaban la iglesia de la dona, porque el estilo era que llegabas Sí. y llegabas y órale, ahí está tu dona, agarra tu dona y acá está tu cafecito y pásale el servicio. Entonces, pero hay que decirlo, también dentro del protestantismo hay otras denominaciones que no son así, que están más enfocados en lo que es el culto a Dios, en lo que es el servicio, así lo llaman ellos, ¿no? En su servicio, en los cantos, en la predicación, en juntos a una voz, cantar a Dios. Y a ellos mismos no les gusta ese énfasis que otras denominaciones tienen, donde todo es puro jijiji, jajaja, hermanito para allá, hermanito para acá, bienvenido y pásele, ay, qué gusto verlo. Y de repente hasta, hay que decirlo, ¿por qué no? De repente hasta se vuelve un ambiente un tanto artificial. De hecho, yo lo llegué a ver, era una buena muchachita, y no lo digo a manera de condena simplemente, pero recuerdo que ella tenía la costumbre de ir saludando a todo mundo, pero ella nomás llegaba y yo ya sabía lo que me iba a decir. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, Dios te bendiga. ¡Ay, qué bueno verte! ¡Oh, oh! Y yo en mi mente yo decía, ok, ya ahorita ya se va a ir y va a ir a decirle a otro lo mismo. Y está bien, ¿no? O sea, no estoy diciendo que es malo, pero a donde voy es que muchas veces el énfasis que se tiene o sea, está bien la comunidad, está bien el compañerismo, todo eso es genial. Somos seres humanos, no somos ángeles que ya estamos en el cielo, pero no vamos a eso a la iglesia. No es esa, no es, mira, todo eso te puede faltar, todo eso a mí me puede faltar, pero mientras no me quites el sacrificio de la Santa Misa, todo va a estar bien. Porque compañerismo, como nos decía Sharon, eso lo puedo yo buscar de otras maneras. Me puedo involucrar en algún ministerio, me puedo involucrar en algún apostolado, y esas personas con las que yo voy a andar ahí, ellos se van a convertir en mis amigos. Ellos me van a invitar a algunas actividades, me van a invitar a su casa, yo los voy a invitar a mi casa, o ¿por qué no? Vamos a pedir un permiso para usar el salón parroquial, vamos a hacer una comida especial, no sé, algo, pero todo tiene que ser secundario, ¿no? O sea, el compañerismo, todo esto es secundario, sí es necesario, pero no se debe caer en el error de volver la iglesia como un club social, eh, donde te reconocen y como decía el hermano, hasta letreros le ponían casi, ¿no? Yo sé que está exagerando, pero pues sí, ¿no? Se entiende lo que está diciendo, ¿no? Y pues no,
no es así, ¿no? De hecho, eso era algo que me impactó mucho cuando la primera vez que entré a una iglesia católica. Nunca en mi vida había entrado a una iglesia católica. Ujú. Y entramos y yo estaba acostumbrada a que todos están practicando, se están saludando antes del servicio. Y llegué a la iglesia católica y nadie estaba hablando. Todos estaban con sus cabezas inclinadas, orando, estaba muy tranquilo y me impactó mucho. Yo dije, wow, qué hermoso es eso, que en lugar de estar practicando y todo eso, que la gente se está preparando para orar y para adorar a Dios y se me hizo muy bonito. Yo, Sí, así es. yo sí tengo una pregunta de respuestas evangélicas. Me imagino que es protestante. Pregunta, ¿todos los evangélicos serán condenados? ¿Todos los católicos serán salvos? Si no, ¿por qué? Y en paréntesis dice respuesta que esté de acuerdo al magisterio de la Iglesia Católica. Ok. Bueno, parece que esta persona es católica, ¿no? Pues no sé si voy a poder complacer todos sus requisitos, pero lo que puedo decir es que la iglesia no niega la posibilidad de que una persona que verdaderamente tenía una ignorancia en la cual no podía, o sea, en la cual no hubo algo que la persona pudo haber hecho como parte de su responsabilidad ante Dios para haber conocido la fe católica. Entonces, si esta persona en verdad fue ignorante en el sentido invencible, la ignorancia invencible es que en verdad no hay nada de tu parte que pudiste haber hecho para haber cumplido con tu responsabilidad de conocer la verdad y abrazar la verdad. Entonces la iglesia no niega que exista la posibilidad que estas personas que nunca escucharon el Evangelio, que nunca realmente comprendieron la fe de la iglesia, la fe católica, la iglesia no niega que existe la posibilidad. Ahora, la iglesia no tiene enseñanza positiva, no te va a dar una promesa, no va a prometer que esas personas se van a salvar, porque eso es algo que queda en el juicio de Dios. Sin embargo, si existe la posibilidad, la iglesia no lo niega. Entonces, lo primero se me hizo pues un poco chistoso, ¿no? ¿Todos los católicos se van a salvar? ¿Todos los evangélicos o protestantes se van a perder? Pues no, porque tú puedes ser católico en el sentido de ser católico iniciado, tener tus sacramentos de iniciación, bautismo, ya hiciste tu primera confesión, hiciste tu primera comunión, fuiste confirmado por el obispo, pero si después tú pecas mortalmente y te apartas del Señor, no te arrepientes y vives en el pecado, tú estás cortado de la gracia, tú estás privado de la vida de Dios y si tú falleces en esa condición, aunque hayas sido un católico iniciado, no significa que ya te vas a salvar, porque obviamente Jesús dijo que si no te arrepientes en tus pecados morirás. Entonces los católicos iniciados que tienen sus sacramentos de iniciación, si viven una vida en pecado y mueren en esa condición, esas personas perecen. Ahora, en el mundo protestante o en el mundo evangélico, si una persona realmente tiene ignorancia invencible, esta persona existe la posibilidad de que pueda alcanzar la salvación por la mediación del único y suficiente sacrificio, el sacrificio de Cristo Jesús. Pero la iglesia no lo puede, la iglesia no tiene una enseñanza para decir, no, pues no prediquemos, no vayamos a predicar, no hagamos trabajo de misión, porque pues de todas maneras se pueden salvar así siendo protestantes. Eso no lo enseña la iglesia y ese es un error y hay quienes sí viven de esa manera, pensando que no hay que evangelizar a los no católicos. Es una pregunta que nos puede llevar un programa completo, ¿no? Pero a muy grandes rasgos esa es la respuesta que puedo ofrecer. Me gusta el comentario de Upper 334. Ajá. Dice, la plenitud de la salvación está en la Iglesia Católica. Pudiera haber casos especiales, pero no están en la plenitud. Y es muy bueno como lo dice. Yo, por ejemplo, yo era protestante y yo creo que si hubiera muerto así,
así no sabiendo nada de la Iglesia Católica. Yo sí estaba bautizada con la fórmula trinitaria, pero no experimentaba la plenitud de la fe. Y como he dicho muchas veces, ser protestante o ser bautista era como tener una flor. Sí tenía una parte de la fe. Sí creía en la Trinidad, sí tenía el bautismo, creí muchas cosas iguales que los católicos. Pero cuando me hice católica era como entrar un jardín lleno de rosas y es mucho más profundo, mucho más amplio, mucho más hermoso. Y ya estoy conectada a 2000 años de la historia de la iglesia y la comunión de los santos en el cielo es 1000 veces mejor. Amén. Amén, no, pues totalmente puedo compartir ese sentir. Teníamos una parte, no teníamos el todo. Por eso la fe católica significa la fe conforme al todo. Algunos traducen católico como universal, pero en el sentido que la iglesia usa la palabra, sí significa literalmente universal, ¿no? Pero en el sentido teológico y eclesiástico, católico significa conforme al todo. Y nosotros no teníamos todo, teníamos una parte, teníamos una parte, no teníamos la plenitud, como nos decía nuestro hermano, ¿verdad? Quiero aprovechar para dar gracias a Rafa. Rafa, gracias por el super chat. Y nos dice Mateo 24:13, más el que perseverare hasta el fin, este será salvo. El Señor Jesucristo sigue bendiciendo, Señor Jesucristo sigue bendiciendo a tu iglesia extendida por toda la tierra. Así es, ese pasaje claramente muestra que la salvación es un proceso, no solamente es en el tiempo pasado, no solamente es el inicio, sino, sí es cierto, hay que ser iniciado, hay que recibir la salvación, pero después hay que caminar en ella, hay que tener un desarrollo, un proceso, un crecimiento y permanecer así hasta el final. Entonces, ese pasaje lo dice claramente, el que persevere hasta el final será salvo. Aquí no dice una vez salvo, salvado para siempre. No dice si tú un día recibiste la gracia divina, con eso ya es suficiente la fe sola. No, debes perseverar hasta el final. Y muy bonita la oración que nos comparte Rafa. Dios te bendiga. Gracias, hermano, por tu generosidad, hermano Rafa. Pues ya casi llegamos a 2 horas. Sí, ya tenemos Hermanos, tiempo. pues voy a dejar que mi querida esposa se despida primero y luego yo me voy a despedir. Yo sé, hermanos, que quedaron pues muchos comentarios todavía, preguntas, pero imagínense si los tomamos todos, aquí nos quedamos a dormir, yo creo, ¿no? Sí. Vamos a dejar que Sharon se despida de todos ustedes. Sí, espero que ese video ha sido de ayuda espero que si hay un protestante que está escuchando, que tal vez está estudiando la fe católica, espero que eso ayude porque nosotros hemos caminado allí. Sabemos cuán difícil es una conversión a la iglesia católica y qué difícil es vencer los prejuicios que uno tiene contra la iglesia católica. Y espero que ha sido de ayuda también para nuestros hermanos católicos, para poder entender la perspectiva protestante y tener paciencia y amor para nuestros hermanos separados. Y ha sido un gusto poder pasar un tiempo con ustedes y les quiero mandar un abrazo y que Dios les bendiga a todos. Amén. Hermanos, pues quiero darle las gracias a todos, a los que nos han estado acompañando. Le doy gracias a los hermanos que nos apoyaron con sus aportaciones, con los superchats. Gracias a todos los que mandaron sus preguntas. Yo sé que quedaron muchas preguntas pendientes, pero ya saben, aquí vamos a seguir ayudados de la gracia de Dios y trataremos de responder más de sus preguntas, de sus inquietudes. Ténganos paciencia. Vamos a llegar a sus comentarios, vamos a llegar a sus preguntas. Y hermanos, compartan en sus redes sociales. Si no le has dado like, pues este sería un buen momento para que le des like. Comparte en tus redes sociales, déjenos un comentario. Y bueno, pues yo estoy bien contento, lo disfruté. Yo sé que pues ya tenemos casi 2 horas, ha sido largo, pero lo he disfrutado. Y bueno, dicen que el que mucho se despide es porque tiene pocas ganas de irse. Y bueno, ya saben que pues eso es lo que yo siento y creo. No me gusta despedirme,
porque me encanta estar con ustedes. Hermanos, les mando un fuerte abrazo. Dios los guarde, Dios los bendiga. Y me despido como siempre. Que viva Cristo Rey y que viva Santa María siempre Virgen. Amén. Hasta luego, hermanos.